Bueno, buenas tardes a nuestros compañeros de la parte más europea y buenos días a todos los oyentes y asistentes de la parte más iberoamericana. Bienvenidos a bueno, pues esta tercera edición de este curso, ¿no? De los diálogos. En este caso, bueno, pues me toca a mí un poco presentar el diálogo, muy honrado de ello. Y también deciros que, bueno, pues estamos de enhorabuena en gran medida porque, bueno, pues hoy se celebran los séptimos premios de promoción y divulgación científica y, bueno, pues trasladaros que, bueno, pues en ese sentido, pues han premiado nuestra iniciativa, este esfuerzo eventualmente y, bueno, pues el director del Instituto de Análisis Económico y Social, el profesor Rubén Garrido, bueno, pues está en nombre de nosotros, pues recibiéndolo. Así que enhorabuena en ese sentido. Bueno, pues dicho esto, no me queda más que bueno, pues iniciar un poco bueno, pues una introducción a quién será la ponente bueno, pues, el día de hoy, ¿no? La profesora Beatriz Fernández Solít, una bueno, pues, compañera nuestra en la universidad. Y dentro de ello, bueno, pues deciros que está adscrita como profesora ayudante doctor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas aquí en la universidad. Desde 2019 forma parte de lo que es el Instituto de Análisis Económico y Social IAES y, entre otras cosas, bueno, pues sus intereses de investigación se refieren, entre otras cosas, a bueno, pues, la empresa, el desarrollo sostenible, el sector financiero y las desigualdades sociales. Y en los últimos años, bueno, pues ha incursionado, ¿no? Con el estudio de los cambios en el sector bancario y sus efectos en la exclusión financiera en países en desarrollo y particularmente, bueno, pues en el caso español. No puedo dejar de decir que, bueno, pues entre otras cosas, profesionalmente, bueno, pues ha sido miembro de la Junta Directiva del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa aquí en España, de SpainSIF, concretamente del Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, o mejor dicho, el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, y ha sido también parte de la Junta Directiva Estatal del proyecto de banca ética FIAIRE, ¿no? FIAIRE, Banca Ética Populare, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Así que nada, Beatriz, pues bienvenida a lo que vienen a ser estos diálogos. La verdad que, bueno, pues muy interesado. El tema, por llamarlo de alguna manera, se apoya precisamente, bueno, pues en uno de los, bueno, pues líneas de investigación, entre otras, bueno, pues que ha venido publicando ella, en concreto, bueno, pues aquí en Repensar el Futuro, uno de los libros que ha venido saliendo recientemente, que se centra sobre todo en el tema de la digitalización, longevidad y banca sostenible en la era post-COVID, en los albores de una era disruptiva. Con otros compañeros, como Francisco del Olmo García, ¿no? Ha tenido la oportunidad también quien ha tenido la oportunidad también de colaborar. En este caso, y quizá profundizando más en esa dimensión de sostenibilidad, ¿no? Esa experiencia que tiene, pues tratará precisamente, bueno, pues de adentrarnos un poco más en el papel de la banca, ¿no? En ese o ante ese reto hoy cada vez más prominente. Pero bueno, no soy yo el protagonista, así que bueno, pues Beatriz, bienvenida y casi que te diría que te cedo el testigo para que bueno, pues nos comentes un poquillo tus ideas que tienes. Bueno, pues muchas gracias, Óscar, que además gracias por la presentación y yo, bueno, pues compartir un poco esa idea, ¿no? Con la que hemos empezado de que estamos de enhorabuena en el IAES porque está recibiendo precisamente esta iniciativa de los diálogos, este premio, ¿no? de transferencia de la Universidad de Alcalá y que justamente nuestro compañero Rubén está recibiéndolo ahora mismo, entonces hago extensivo también la enhorabuena a todo el equipo, también a la subdirectora Maite Gallo, que la veíamos en el vídeo inicial, y por supuesto también dar las gracias a estos oyentes y asistentes fieles, ¿no? Que estáis por aquí, pues muchos miércoles o lunes, ¿no? Generalmente suelen ser estos días los diálogos, y que desde Latinoamérica también nos apoyáis, y también desde España, ¿no? Pero hay muchísimo seguimiento del otro lado, ¿no? Del Atlántico, y bueno, pues que gracias a vosotros también este premio, con lo cual, pues yo creo que todos nos sentimos especialmente hoy pues contentos, ¿no? Por eso. Así que
Así que nada, sin más dilación, voy a pasar a exponer pues este tema que, si me permitís, voy a compartir mi pantalla y a ver, aquí estaría, aquí, vale, voy a ampliar para que tengáis toda la pantalla completa. Bueno, pues como bien ha presentado Óscar, los resultados, las reflexiones, mejor dicho, o parte de las reflexiones que se recogen en ese capítulo del libro Repensar el futuro, ¿no? Que ha sido publicado este año por el Instituto de Análisis Económico y Social. En este caso, bueno, el capítulo es más amplio, ¿no? Y habla de las disrupciones que está enfrentando la banca y haré algunos guiños, ¿no? Comentaré algunos de ellos, pero principalmente me centraré en este ámbito, ¿no? De la sostenibilidad, del avance de la sostenibilidad en la banca y en el sistema financiero, en parte, no solamente voluntariamente, ¿no? Sino por unas circunstancias al final sobrevenidas de necesidad y de cambio, ¿no? En todo el sistema, que al final ha apelado a la banca como uno de los sectores clave para luchar contra el riesgo climático, ¿no? Y el cambio climático. Así que, bueno, este es el enfoque de la ponencia. Empezaré, pues eso, haciendo este guiño, ¿no? A ese momento disruptivo para la banca en general, que se ha vivido. Esta reflexión la hemos hecho desde el momento, ¿no?, de la crisis del COVID-19, o quizá desde un momento en el que ya estábamos superando esa crisis del COVID-19, pero lo que es la gestación de la tormenta perfecta, ¿no?, en la que podemos decir que se está encontrando el sector bancario, ¿no?, en la última década, pues viene, pues esto, expandiéndose durante una década, incluso algo más, ¿no? Pero sí que nos podríamos centrar quizá en los últimos 10 años, desde la salida de la crisis del 2008, una crisis que en España en concreto ha sido especialmente larga, ¿no?, que no nos hemos recuperado hasta ya mediados de esa década, de los años 2010, y que ha sido una crisis pues que ha tenido muchos efectos en lo que es el modelo bancario tradicional, una transformación de la banca, en el papel de la banca, y lo que la banca se tenía que replantear, ¿no? En esta coyuntura, no solamente en España, en toda Europa, evidentemente, la salida de la crisis ha sido como lenta, ha sido una salida de la crisis que no se terminaba de afianzar, y los tipos de interés, la política monetaria se ha mantenido expansiva de forma continuada durante muchos años. Hemos tenido un periodo de tipos de interés históricamente bajos, como no se habían vivido, y además no solamente que hayan sido históricamente bajos, incluso llegando a ser negativos, una situación de tipos negativos, sino que además esta situación se ha mantenido, quizá no en negativo, pero sí en prácticamente cercanos al cero, pues durante muchos años, ¿no? Varios años seguidos. Y esto ha supuesto un shock para la banca, para ese modelo tradicional basado en la intermediación bancaria. Al final, si se reduce el tipo de interés, se reduce también el margen con el que puede jugar la banca, ¿no?, para generar beneficios, ese margen, ¿no?, de lo que se puede aplicar, retribuir el pasivo e ingresar, ¿no?, por el coste de los productos de activo. Y aquí esto ha hecho que, bueno, pues para la banca pues se haya tenido que fijar en otros objetivos o para obtener rentabilidad. Esta larga salida de la crisis también ha generado otros efectos. La crisis en sí generó una pérdida reputacional para el sector financiero, para el sector bancario en concreto, a nivel internacional y también a nivel a nivel país, ¿no? Por lo menos aquí en España, la pérdida reputacional ha sido importante. También esa pérdida se ha traducido también de hecho, por deficiencias, ¿no?, que existían y que se han puesto al descubierto durante la crisis en los balances de la banca, que no eran tan sólidos como se pensaba,
pues también han hecho que caigan diferentes entidades bancarias, numerosas entidades bancarias, y se reestructure todo el sector financiero. De hecho, el sector bancario en España incluso ha llegado a perder uno de los modelos, las cajas de ahorro, las cajas de ahorro, que era un modelo de banca social semipúblico, bueno, pues prácticamente casi en su totalidad ha desaparecido. He dado dos ejemplos, además, de cajas muy chiquititas. Esto ha hecho que, bueno, se hayan reagrupado las entidades financieras, se haya favorecido el crecimiento, pensando que las entidades, pues, son más resilientes, ¿no? Aguantan mejor las crisis cuando son más grandes, y ha generado toda una reestructuración bancaria en la que el mercado ha perdido competencia. Cada vez hay muchas menos entidades bancarias que antes de la crisis, y bueno, pues además se han perdido modelos, ¿no? Se ha perdido como el modelo, por ejemplo, de las cajas de ahorro. Esta reestructuración también ha sido importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que eso ha afectado a ese modelo bancario tradicional, basado en oficinas. Se han reestructurado también, se han perdido gran parte de las oficinas, de esa atención más cercana o más personal, ¿no? En la que también el agente bancario recibía o recogía una información blanda, una información soft. Bueno, pues todo esto hace cambiar el modelo. Las exigencias regulatorias, ¿no? Y muy ligadas a esa pérdida reputacional, pues para evitar futuros riesgos o crisis reputacionales de la banca, lo que han hecho los supervisores es precisamente redoblar, ¿no?, las exigencias regulatorias, tanto a nivel, pues, de saneamiento de balances, pero también a la hora de atender, ¿no?, de recoger información de los usuarios de banca, de los inversores, etc. Se ha hecho más estricta, ¿no?, toda esta vigilancia, ¿no?, de los reguladores sobre la banca. Y una de las disrupciones más importantes también ha sido la digitalización. Todo este proceso de estos últimos 10 años, esta última década, pero especialmente aquí también la pandemia del COVID-19 sí que ha tenido un efecto no de inicio, pero sí de aceleración de todos los procesos de digitalización bancaria, ¿no?, de traspasar el negocio bancario, como comentábamos antes, de la oficina, de la calle, a la banca digital, ¿no? Asumiendo que hay algunos colectivos, pues lo que esto conlleva, ¿no?, como personas mayores o personas menos digitalizadas, pues que se pueden enfrentar a procesos de exclusión o de dificultades en el uso. Esta digitalización no solamente afecta a los clientes, no solamente afecta a los usuarios de banca y a esa parte comercial, sino que afecta también a los propios procesos, ¿no?, con los que está trabajando la banca. La banca al final se está apoyando cada vez más en el análisis de datos, en el Big Data, y está cambiando los procesos de análisis de riesgos, ¿no?, por ejemplo, y demás. Esto implica, ¿no?, una nueva generación de procesos, de aprendizaje, del propio reestructuración del personal, menos importancia ya del personal, digamos, en sucursales y más en los servicios centrales, en todas estas funciones, ¿no?, de análisis. Y esto precisamente ha sido favorecido porque también en el mercado, igual que se ha reducido quizá la competencia entre entidades, lo que estamos viendo es que se está incentivando la competencia por parte de otros entes que no son bancos como tal, pero que son empresas del ámbito financiero, como las fintech, pero basadas fundamentalmente en la tecnología, o incluso otras empresas que ni siquiera su ámbito fundamental es el financiero, ¿no?, las Big Tech, pero que sí que son empresas basadas en el dato, en la información, ¿no? Aquí hay incluso la introducción en el mercado financiero pues, de empresas como Google o como Facebook, ¿no?, que también han hecho
sus incursiones y que tienen interés en este ámbito que poco a poco pues, se van introduciendo. Esto también hace que la banca se tenga que replantear ese modelo tradicional que durante muchos años pues, se llamó casi la banca aburrida, ¿no? En este momento es difícil de entender que para la banca sea un momento aburrido, la verdad. Y a todo esto, durante esta década se ha sumado un reto, para mí, fundamental, que es el reto de la sostenibilidad. Bueno, el que yo creo que está además generando bastantes transformaciones y bastantes dolores de cabeza en el sector financiero. El reto de la sostenibilidad porque se ha mirado al sector financiero como uno de los sectores fundamentales para la lucha contra el cambio climático. Y eso es lo que vamos a contar un poquito, ¿no? a continuación, que en qué aspectos, ¿no? se espera esta contribución por parte del sector bancario. Con toda esta nueva oleada de circunstancias que la banca ha tenido que manejar durante los últimos años, quizá podríamos estar hablando de todo esto especialmente incentivado a partir de la salida de la crisis del 2008, ¿no? Ya hablando de los años 2014, 2015, 5 años más tarde llega la pandemia mundial del COVID-19, que yo no creo que para la banca haya sido un momento de inflexión, pero sí un momento de reflexión. Igual que para otros sectores ha sido un momento en el que la pandemia mundial ha supuesto una piedra de toque muy, muy, muy importante. En el caso de la banca, no tanto, pero sí que quizá en estos momentos se han movido un poquito esas prioridades, ¿no? que venían dentro del modelo. Vamos a centrarnos en ese aspecto de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Para ver pues, de dónde viene esa disrupción, o cuál es el origen de una de esas disrupciones, en concreto la sostenibilidad. Bueno, para la banca y no solamente para la banca, yo creo que hay dos momentos en los que se generan disrupciones. En el ámbito de la sostenibilidad en general, o de lo que también se ha venido a hablar o a llamar responsabilidad social corporativa, yo creo que la primera mitad de la década de los años 2000 fue fundamental. El lanzamiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas, justo ahí, en el borde del cambio de siglo, fue un momento en el que, bueno, el Pacto Mundial de Naciones Unidas es un compromiso con 10 principios relacionados con la protección ambiental, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción. Son 10 principios que no solamente las empresas, pero sí especialmente las empresas los asumen. Son principios que apelan a esa protección de valores o de sociales y ambientales, ¿no? Dentro también cercanos al buen gobierno, ¿no? Como los temas de corrupción. Y esto, que es una adhesión voluntaria, que tiene relativamente pocas obligaciones, lo que sí que hace es cambiar la reflexión y cambiar el discurso, hacer moverse cuestiones dentro de las empresas, ¿no? Cómo integrar la sostenibilidad, porque es necesario, quizá se apoyan primero en cuestiones, ¿no? de reputación, de diferenciación respecto a la competencia, pero sí que empiezan a moverse las empresas en ese sentido. Esto es así que además pues se aprueban, por ejemplo, las normas de Naciones Unidas con relación a los derechos humanos. Se aprueba, por ejemplo, o se lanza la primera versión de la guía del Global Reporting Initiative para la transparencia y sostenibilidad de las empresas principalmente, y empiezan a surgir iniciativas, en concreto las más cercanas al sector financiero en España, pues por ejemplo se pone en marcha el mercado de derechos de emisión de CO2, o se lanzan los principios de Ecuador por parte del Banco Mundial, que son principios
específicos para que el sector bancario adecue su actividad de financiación, sobre todo de grandes proyectos, bueno, está alineado con el Pacto Mundial de Naciones Unidas a principios responsables, ¿no? Es decir, que se financien grandes proyectos garantizando que no se están vulnerando derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, que no se está vulnerando el medio ambiente, etc. Esta es la primera gran iniciativa que aplica al sector financiero y varios grandes bancos, todos los más grandes bancos españoles, se suman y muchas veces impulsados para aplicar estos principios de Ecuador en sus financiaciones, en los proyectos financiados en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Donde hay grandes intereses, ¿no? de esta banca. Y también, como otro hecho, ¿no? paradigmático, representativo, se puede decir que en estos años, creo que es en el año 2004, si no me equivoco, es el año en el que se establece el primer banco ético en España, la banca ética, autodenominada banca ética, porque desde su origen, ¿no? ya surge con esa intención, ¿no? de fomentar no solamente un beneficio o un impacto económico positivo, sino también un impacto social y ambiental positivo, ¿no? de los proyectos de las empresas a las que financia. Triodos Bank, un banco holandés, el primero que se establece en estos años en España. Hay otra segunda fase, quizá, pues, bueno, con este impasse que tiene ahí el removido de la explosión, ¿no? de la crisis financiera, pues cuando ya empieza a levantarse cabeza un poco después de esa situación, año 2011 a 2015, vuelve a haber otra vez pues un replanteamiento. Quizá en buena parte también, no diría yo que no, removido por la propia explosión de la crisis financiera, ¿no? El replanteamiento de cómo la actividad económica, en este caso además la del sector financiero, puede estar afectando a la sociedad y además, bueno, pues con todas las repercusiones que tuvo esta durísima crisis. Aquí, por ejemplo, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales se actualizan. En esta época eran unas líneas que venían existiendo desde finales de los años 70, pero se actualizan en esta época. También se aprueban los principios rectores vinculados a estas normas de Naciones Unidas por los derechos humanos. Los principios rectores lo que hacen es introducir el concepto de debida diligencia de las empresas, es decir, de la obligación de las empresas para reparar esa vulneración de derechos humanos, ¿no? que se puedan producir. También se aprueba en el año 2014 a nivel europeo, esto es todo un hito, la primera directiva de reporting no financiero, que su diferencia con respecto a otros marcos como voluntarios, como GRI, Global Reporting Initiative, es que en este caso la Unión Europea aprueba una directiva vinculante, obligatoria, para las empresas más grandes y de sectores más comprometidos, pero hace que ya sea una obligación reportar, que la empresa ofrezca información sobre aspectos sociales y ambientales, además de los puramente económicos. Esta directiva se transpone ya a la legislación española en el 2019 y hasta el 2019 no es cuando entra en funcionamiento, pero ya en 2014 se gesta, ¿no? Se consigue gestar a nivel europeo la misma. Y en el año 2015 suceden dos cosas muy relevantes, de las que oímos hablar prácticamente todos los días y continuamente, ¿no? En la prensa o pues en cuanto nos metemos, ¿no? en los círculos económicos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas, el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por fin ponen a la empresa también en el foco, en el centro de la agenda de desarrollo a nivel internacional, y haciendo unas especiales alusiones al sector financiero como ese sector que lubrica, ¿no? a todos los demás sectores económicos. Y, por supuesto, el Acuerdo de París del año 2015, que vamos a comentar también un poquito en otra transparencia,
que es ese primer acuerdo global legalmente vinculante en relación al cambio climático. Como otro hecho así puntual, en estas fechas es cuando se consolida también en esa primera mitad de la década de los años 2010, otro proyecto de banca ética, en este caso de origen cooperativo y vinculado o de la mano de una cooperativa italiana, Banca Ética Popolare, que es el proyecto FIARE. Entonces, sigue creciendo esos modelos que, aunque mucho más pequeñitos en comparación con las grandes entidades bancarias españolas, están ya generándose desde el inicio, ¿no? Bancos, modelos, ¿no?, de banca ética que ya gestionan todo esto desde su propio surgimiento. Bien, el cambio climático, ¿no?, y el Acuerdo de París, que creo que es lo más relevante que ha hecho moverse a la banca y al sector financiero. El Acuerdo de París del año 2015 pues parte de una serie de datos, ¿no?, sobre pues el hecho ya contrastado, ¿no?, incontestable, de que el cambio climático está ahí, que es imparable, que el cambio climático y subida de las temperaturas ya eso es inevitable, que se debe además claramente a ese aumento de las emisiones de CO2 a lo largo de toda la era industrial, pero que se ha ido acelerando en los últimos años. De hecho, por ejemplo, algún dato. Yo he recogido algún dato, pero bueno, podemos encontrar cientos, ¿no?, de ejemplos. Un aumento de más del 50% de las emisiones de CO2 desde el año 1990 hasta el año 2015. Entonces son emisiones que lo que han hecho es ir aumentando la temperatura y que el Acuerdo de París lo que pretende es tener un objetivo de mantener o limitar ese aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no?, aludiendo a la cooperación internacional de países, pero también de sectores económicos, mantener esos niveles por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no?, con respecto a los niveles preindustriales. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pues por todos estos riesgos, ¿no?, que los podemos ver desde el ámbito agrícola, ¿no? Se ha estimado, de hecho, que un aumento de 1 grado en la temperatura del planeta hace que se reduzca un 5% la producción de cereales a nivel mundial, por cuestiones de deshielo que pueden generar inundaciones en grandes, incluso la desaparición, ¿no?, de territorios en todo el planeta, porque se estima que incluso los cálculos plantean que pueda llegar a aumentar hasta 60 centímetros el nivel del mar de cara a 2100, al año 2100. Los desastres que podemos ver atmosféricos en forma de tormentas, tifones, huracanes, inundaciones, incendios, ¿no?, cada vez más frecuentes y más intensos y que se han vivido pues en todos los ámbitos del planeta, ¿no? Este año, por ejemplo, nos ha tocado a Europa grandes incendios que han arrasado España, también Francia, pero en años anteriores los vivimos en Australia, se vivieron en California. Es decir, esto cada vez es más habitual, la desertización que está de la mano de todo esto, y algo que se comenta poco, un riesgo del que se oye hablar poco, pero que está ahí, es muy real y ya se está viviendo, ¿no? Migraciones debidas al cambio climático. Se endurecen las condiciones de vida de la población en su lugar de origen y aquellos lugares más sensibles o más expuestos, ¿no?, a los efectos del cambio climático, la población ya está migrando. Bien, ¿qué sucede en el Acuerdo de París del año 2015? Pues se valora que todo esto requiere un cambio sistémico, ¿no?, en el sistema productivo y también energético, ¿no?, cómo se alimenta ese sistema económico. Se ratifica por 175 partes a nivel global, internacional, prácticamente, ¿no?, todo el planeta, ratifica, ¿no?, este compromiso. Y este compromiso, donde lanza su mirada, pues lanza la mirada de la solución sobre la tecnología, la inversión en tecnología que fomente la descarbonización
y el uso de fuentes energéticas renovables, no emisoras de CO2, y por supuesto hacia la inversión. Este es, aparte del sector tecnológico, la otra mirada va al mundo financiero porque es el que tiene que dotar de inversión precisamente para que ese desarrollo tecnológico, todas esas tecnologías puedan ver la luz, ¿no? Y con la suficiente rapidez. Por lo tanto, lo que se estima es que también la cantidad de fondos, de flujo financiero que es necesario es muy alta, ¿no? Y todo el sector financiero debe de trabajar también en esa línea. No solamente para reforzar, para evitar ese aumento de las temperaturas, sino dado que el aumento se va a producir, se está produciendo y los efectos ya están aquí, también reforzar la capacidad de los países para afrontar los efectos, ¿no? Lo que se llama resiliencia y adaptación al cambio climático, ¿no? Y poder evitar, por ejemplo, otros efectos como las migraciones adicionales, añadidos o posteriores a lo que es pues los efectos de la desertificación o de la pérdida de cosechas. Bien, la cuestión es que estamos así. En el año 2015 se asume esta agenda, se asume este compromiso del Acuerdo de París, también de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y con esta situación de emergencia climática, ¿no?, que está calando y que en esos momentos coge mucho auge, llega el año 2000, sobre todo además en el año a finales de 2019, en la cumbre del clima que precisamente, bueno, se iba a celebrar en Santiago de Chile, pero se traslada a Madrid. Esa cumbre del clima se vuelven a revisar. La emergencia climática está en el candelero y de repente llegamos empieza al año 2020 con una emergencia sanitaria a nivel mundial, ¿no? La pandemia mundial que, bueno, pues en cierta manera ha podido tener unos efectos diversos, ¿no?, con respecto a la emergencia climática. Por un lado, ha desviado la atención hacia otras cuestiones más inmediatas, ¿no?, de mayor inmediatez. También ha favorecido porque realmente se estima que en el año 2020 se redujeron las emisiones de CO2 un 6%, debido al parón que hubo, el parón económico, productivo, etc. Pero sí que es cierto que después la reactivación lo que ha hecho es que la senda no sea tan halagüeña, ¿no?, sino que al contrario sigamos una senda todavía insuficiente que por supuesto que todavía no está preparada para no superar ese umbral de máximo de 2 grados centígrados, ¿no? Ya parece que vamos apuntando que si seguimos con estos niveles de emisión de CO2, superaremos incluso los 3 grados, ¿no?, y probablemente a lo largo de este siglo. Y además, ya pues fijaros, desde 2000, estamos hablando en menos de 2 años, desde el año 2020 en adelante se nos plantea una nueva emergencia, ¿no?, la guerra en Ucrania y una crisis energética en toda regla, en la que de nuevo nos encontramos circunstancias que pueden favorecer quizá esa transformación energética, porque se ve que esa dependencia, ¿no?, de las fuentes que precisamente son las que más generan CO2, pues tampoco ayuda, ¿no?, a nivel de resiliencia geopolítica, y que las energías renovables, ¿no?, ayudarían sí a tener una mayor fortaleza de los países en este sentido, pero quizá el foco está en el cortísimo plazo y la tecnología requiere un poco más de maduración. Entonces, la guerra en Ucrania, esta crisis energética, lo que ha replanteado es no tanto la fuente, que se intentará, que evidentemente hay que impulsarla, ¿no?, pero en un medio plazo, esa transformación. En el cortísimo plazo lo que se ha planteado es, bueno, el cambio de dónde proceden las fuentes, ¿no? Pero al final nos seguimos basando, se ha seguido replanteando de dónde aprovisionarnos de gas o de petróleo, ¿no?, en la misma línea. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, no? Si en menos de 2 años nos han surgido 2 emergencias a nivel
internacional tan importantes, pues, ¿qué más va a pasar en el futuro? Que pueda poner en jaque, ¿no?, estas circunstancias. Bueno, pues simplemente para ir un poco acelerando lo que es la función de la banca sostenible ante este panorama, está basada en lo que es la función de un banco. Ya lo he comentado antes, la banca lo que hace un papel de engrasar la economía, de canalizar fondos. Esa canalización de fondos no es neutral. La canalización de fondos lo que hace claramente es poder fomentar un sector o una tecnología o una descarbonización que pueda ser de interés, con lo cual cuando se están tomando las decisiones de inversión pueden tener criterios de rentabilidad, pueden tener criterios de riesgo, pero también tenemos que tener en cuenta que, por un lado, hay una responsabilidad con respecto al origen de esos fondos, al prestamista, al ahorrador que pone esos fondos en todo en el sistema financiero, en las manos de los intermediarios financieros, que probablemente ese prestamista o ese ahorrador esté esperando también quizá no solamente un retorno económico de su dinero, sino un retorno social y ambiental. El sistema financiero y la banca en concreto tienen la llave para poder cumplir con esas expectativas. Y por otro lado, como prestamista, tiene la capacidad de decidir a qué proyectos financia, ¿no? En función de lo que se pretenda, de cómo vaya a ser la visión que haya sobre el futuro de la sociedad. En este caso es lo que estamos viendo. La banca, el sector financiero en general, tienen esa clave, ¿no?, para canalizar los fondos hacia esa economía descarbonizada. Y aquí se encuentra con grandes impulsores o iniciativas, ¿no?, que de forma muy atomizada, pero muy en conjunto en esos últimos 5 años de la década de los 2010, se han ido sucediendo, ¿no?, y que continúan a día de hoy. Por ejemplo, en la COP25 de Madrid, en diciembre del 2019, el 95%, 20 entidades bancarias españolas firmaron el compromiso de acción climática de Naciones Unidas. Es un compromiso que se había lanzado en septiembre de ese mismo año y se habían sumado 33 bancos internacionales. ¿Qué implica esto? Pues estos bancos se comprometen, es cierto que es voluntario, pero se comprometen a alinear sus carteras, ¿no?, con esa economía baja en carbono, descarbonizada, a también utilizar la relación con sus clientes para facilitar esa transacción energética y económica, y sobre todo importante, a ser transparentes, a medir por un lado y a publicar su impacto, ¿no?, con respecto a estos compromisos. Hay muchas otras iniciativas, como os decía, es un enjambre, están muy atomizadas. Surgen iniciativas en el ámbito norteamericano más de tipo voluntario, autorregulatorio, como la Task Force on Climate Change Financial Disclosure, la TCFD para los amigos del Financial Stability Board, y a la que se suman muchos bancos europeos con un compromiso para reportar voluntariamente, no tanto sobre sus propias emisiones de su actividad ¿no?, de sus centros de actividad, sino sobre todo de la actividad que ellos están financiando, ¿no?, que es ahí donde está el kit de la cuestión en el sector bancario. Estimar o medir las emisiones de aquellos proyectos que se están financiando. Hay redes como la creada en el año 2017 de los propios bancos centrales, de los organismos supervisores, ¿no?, la Network for Greening the Financial System, que se crea en 2017. Aquí también los supervisores asumen compromisos, ¿no?, para incentivar dentro de sus ámbitos y sus países de actuación. O la Alianza Financiera por las Emisiones Cero, creada en el año 2021 por Naciones Unidas, por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
que también pretende pues, sumar bancos que en el año 2015 se planteen que su cartera sea neutra en CO2. Pues son algunos ejemplos voluntarios hasta este punto voluntarios, pero me gustaría llevar el foco ya para finalizando, ¿no? Estos en lo que es este análisis de lo que es la sostenibilidad incluida en la banca hacia las iniciativas que sí son regulatorias, que ya no tienen tanto afán de voluntariedad, pero que sí que están dentro del marco regulatorio y político de la Unión Europea. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo del año 2019, que precisamente plantea ese objetivo de descarbonización de la Unión Europea en el año 2050. La Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativo, que es pues, una actualización de la Directiva de Reporte No Financiero del año 2014, si recordáis que lo comentaba, que se había aprobado en Europa, se actualiza en el año 2019, ¿vale? Se está poniendo en marcha justamente pasó a ponerse en marcha en 2021, amplía las empresas obligadas tanto por tamaño y por sector a ser transparentes, a reportar sobre sus riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno, obliga a las empresas, aunque no estén obligadas por tamaño o por sector, por su propia actividad, pero sí que quieren acceder a financiación sostenible, a reportar bajo este marco. Y la Sustainable Finance Disclosure Regulation, la SFDR, es una locura de siglas lo que hay en este ámbito, que entra en vigor en el año 2021 y que este es un marco que afecta a todo el sector financiero. El sector financiero toma nota de que existe este reporte de sostenibilidad corporativo, esta obligación de dar información no financiera, y bajo la SFDR lo que se tiene que plantear es que sus procesos de análisis tienen que estar alineados con la Agenda 2030. Lo más destacado, lo que más se ha comentado con respecto a la SFDR es la taxonomía de actividades sostenibles. ¿Qué es lo que hace? Pues plantear a todo el sector financiero que hay unas actividades que son sostenibles y otras que no están dentro del marco de la sostenibilidad. Sobre todo, no solamente teniendo en cuenta el cambio climático, pero sí el cambio climático es como el leitmotiv, el inicial. Esa sostenibilidad luego se amplía a otros aspectos ambientales como la biodiversidad y también a aspectos sociales, ¿no? Tengo dos ejemplos de lo que está incluyendo. Y también los supervisores, la ESMA, Autoridad Europea de Supervisión, lo que hace es generar unas normas técnicas de regulación, también de aplicación para toda la banca europea, en la que pues, hay diferentes obligaciones, ¿no? Como informar precontractualmente a los clientes sobre criterios de sostenibilidad de los productos financieros que contratan o incluso reportar posteriormente sobre los efectos de estos productos. ¿Tenemos productos sostenibles? Bien, pues qué impacto han tenido, ¿no? En términos de cambio climático, etcétera. Bien, la taxonomía, ¿no? Que es como la joya de la corona de la SFDR, la taxonomía ambiental que ya está funcionando, está en pleno funcionamiento, tiene 6 objetivos. Los 2 primeros hacen incidencia clara sobre la mitigación del cambio climático o también actividades que puedan ayudar a la adaptación al cambio climático. Ya os digo, no solamente es el objetivo de reducción o de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados, sino también de actividades que puedan ayudar, ¿no? A la resiliencia de los países de la actividad económica. Y luego otra serie de protección, ¿no? Ante la contaminación o de la propia biodiversidad. La taxonomía social, que estamos esperando que en el año 2022 se termine de aprobar para que pueda ser aplicada, pues tiene 3 grandes objetivos, ¿no? El trabajo decente, la promoción de los adecuados estándares de vida y de bienestar de los usuarios finales. Este objetivo también sí que probablemente la crisis del COVID lo ha intensificado,
y las sociedades y comunidades sostenibles e inclusivas, que es el tercer objetivo. Tiene bastante trabajo todavía que hacerse en la aplicación, ¿no?, de esta propuesta de taxonomía social. El esquema, más allá de lo que sean los objetivos en sí, el esquema de actividades, ¿no?, que la banca tiene que considerar a la hora, por ejemplo, de facilitar la financiación, de ofrecer un coste menor, porque se están, ¿no?, ofreciendo primas, se está primando aquellas actividades, aquellas propuestas, proyectos, empresas que están contribuyendo tanto a mitigar el cambio climático, a adaptarse al cambio climático, o esas actividades de transición que comparativamente con respecto a la media del sector tienen menos emisiones, o esas actividades posibilitadoras que en sí no suponen una reducción de emisiones, pero que sí que pueden, ¿no?, generar o hacer que otras actividades hagan una contribución a estos objetivos ambientales. Bueno, pues esto es el esquema que tiene que tener la banca, ¿no?, a la hora de fomentar o facilitar reduciendo el coste de la financiación para estas actividades, ¿no?, asumiendo que esa prima ambiental, ¿no?, va a ser un beneficio ambiental o un menor coste ambiental que se van a generar por estas actividades. Finalmente, la idea es que las empresas, no solamente los bancos, pasen de esa empresa reactiva ante la sostenibilidad o ante la responsabilidad social, que simplemente gestiona sus riesgos, que quizá luego implanta sistemas de gestión o es transparente, ¿no?, reporta sobre sus resultados, sino pasar tanto a una banca como a unas empresas en este nuevo modelo de economía descarbonizada, donde ya se habla de empresas y de bancos sostenibles, ¿no?, que tengan incorporado en todos sus procesos esta sostenibilidad. Y finalmente, y para concluir, pues la tendencia, ¿no?, de esta disrupción de la sostenibilidad en la banca sostenible, que tiene que pretender, pues tiene que pretender, ¿no?, recojo esta cita, de ser aquella implicada en la conexión del ahorro responsable, que también hay que investigar, hay que saber si los clientes tienen esas expectativas de que sus ahorros se canalicen para que se pueda obtener este retorno social y ambiental positivos. Conectar ese ahorro, digo, con la inversión sostenible. Esa es la banca sostenible, la que tiene que conseguir hacer este encaje. Un mayor riesgo climático, que es lo que se plantea, ¿no?, en esta situación para la banca sostenible, tiene que ir asociado a un encarecimiento de su financiación, ¿no? Tiene un mayor riesgo climático y esto también debe de verse reflejado en su coste de acceso a la financiación. Una problemática que tenemos las pymes, ¿no? Las pymes y su falta de recursos son menos transparentes, pero también porque disponen de menos recursos, porque no han sido obligadas por las diferentes directivas de transparencia a reportar en estos sentidos, y cuando llegan a pedir un préstamo a los bancos se encuentran con una falta de información, ¿no? Bueno, esto es un tema a resolver, un tema complejo. Para la banca también tienen que asumir un cambio. La banca está en este proceso, está renovando, actualizando la formación de su personal, está actualizando sus procesos de análisis, procesos en los que cada vez pues ese análisis de climático o de sostenibilidad en otro sentido social, etcétera, en otros aspectos ambientales, es cada vez más importante. Y también la información de la que se nutre, ¿no? En este sentido, pues también se confía en ese apoyo sobre el Big Data. La consideración de las expectativas de los clientes, ya lo he comentado antes, ¿no? También los clientes hay que ver qué es lo que esperan y evitar que al final los productos financieros sostenibles sean puro greenwashing, ¿no?, o ecopostureo, como se viene definiendo, porque al final eso también puede generar a la larga una crisis reputacional. Una cuestión también curiosa es que la sostenibilidad se está incluyendo en los test de estrés de la banca. Hay diferentes resultados. Hay varios trabajos académicos que han trabajado en esto, pero se ha observado que
aquellas financiaciones que tienen un componente de mitigación o de gestión climática tienen menor morosidad, ¿no? Por ejemplo, análisis que se han hecho con hipotecas a viviendas ecoeficientes que también generan luego menor morosidad, o por ejemplo análisis sobre la rentabilidad de los bancos éticos bancos éticos o sostenibles frente a la banca tradicional, ¿no? Que en este periodo del 2007 a 2017 triplicó su rentabilidad media. Y finalmente, pues simplemente reforzar, ¿no?, esa idea de los trade-offs, de nuevas emergencias globales y que pueden generar un conflicto de interés, ¿no?, con respecto a la emergencia climática que está aquí, pero que quizá pues cuesta verla en el corto plazo y otras emergencias sí que son necesarias afrontarlas en ese corto plazo. Así que nada, yo mi exposición la dejo aquí. Muchas gracias por la atención y encantada de responder a preguntas, comentarios, etc. Muy bien. Pues Beatriz, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que bueno, pues tenemos muchas preguntas, consultas. La verdad que bueno, pues un nutrido de personas que bueno, pues están de muchas partes, ¿no? Y entre otras, bueno, pues van canalizando las inquietudes que surgen precisamente de tu presentación. Bueno, tenemos de varios países y bueno, por resaltar alguna, la verdad que bueno, pues muchas gracias. Deciros que bueno, pues el cuadro de diálogos está abierto. Lo primero es quizá decir que las presentaciones sí que se graban y se cuelgan, bueno, pues posteriormente en lo que viene a ser la página del instituto que redirige a lo que es la herramienta YouTube. Lo digo porque, bueno, pues hay mucha demanda de tu presentación, así que vamos con ello, ¿vale? Quizá pensando un poco en algunas preguntas, resaltar el caso, por ejemplo, desde Brasil, ¿no? Giovanna, por resumir alguna que otra pregunta, ¿no? Y esto, habla precisamente, bueno, pues si hay algún estudio realizado, además de en España, para América Latina. Entonces, bueno, pues si hay algún referente, si, bueno, pues se puede consultar este tipo de información. Y en el caso, bueno, pues qué tipo de avances se han venido haciendo. Bueno, pues eso es quizá una primera pregunta. No sé, ¿te la dejo aquí o quieres que... Sí, yo creo que podemos ir resolviendo las preguntas una a una porque si no, seguramente que me olvido de algunas de ellas. Vale, vale. A ver, estudios en América Latina sí que hay. Yo ahora mismo no tengo identificado ninguno claramente en mi cabeza. Tener en cuenta que gran parte de la actividad, por ejemplo, de la banca española tiene muchos intereses en Latinoamérica. Es decir, que realmente como la actividad que la actividad financiera, esa canalización de fondos, cuando yo no, frecuentemente analizo, por ejemplo, la actividad que hace bancos como Santander, BBVA, pues muchas veces cuando entro en sus memorias o en su información, me encuentro con que ellos están reportando pues efectos que se están produciendo en muchos ámbitos del mundo y en muchos proyectos precisamente en Latinoamérica. Es decir, que yo no sé si haría una diferenciación tan clara en cuanto a los ámbitos, que al ser el sistema financiero un sector tan deslocalizado en muchos casos, al menos estar nutrido de grandes multinacionales que trabajan en tantos países, yo no sé si haría esa diferenciación. Estudios hay, seguro, y además hay plataformas, ¿no?, de banca dentro de las propias de las propias iniciativas de UNEP-FI, por ejemplo, ¿no?, grupos, los principios de Ecuador, ¿no?, centradas en el ámbito latinoamericano, pero lo que sí que aquí yo quería poner en mi presentación de relevancia es que la Unión Europea ha sido un poco la punta de lanza a nivel mundial en cuanto a esta integración, sobre todo en el ámbito de la regulación, de las obligaciones tanto de transparencia para empresas como de inclusión de la sostenibilidad para el sector financiero. Entonces, en ese sentido, no hay referencias, ya os digo, en Estados Unidos sí que ha tenido muchísima relevancia, en Estados Unidos y también para empresas latinoamericanas, en el ámbito latinoamericano, la Task Force for Climate Change,
que aquí sí que se han unido empresas a nivel internacional, pero no hay una referencia regulatoria. Solamente en Europa tenemos un desarrollo tan exhaustivo, ¿no? Que implique tanto al sector financiero, la SFDR. Entonces, bueno, sí que igual que, por ejemplo, mi compañero Fran, compañero de capítulo en el libro de Repensar el futuro, él hablaba de la digitalización y que Europa precisamente no había sido un referente en ese sentido. En este caso creo que es un caso que no es tan fácil de extrapolar a otras regiones. Perfecto, no, gracias. La verdad es que las preguntas son incesantes. Voy a tratar un poco de ir agrupándolas por temáticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues desde Colombia o algún país un poco más del sur, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la urgencia, o mejor dicho, dentro de lo que vienen a ser todos los retos, si la urgencia debería, bueno, pues acelerarse tal vez con más regulación o deberíamos buscar que realmente exista más concienciación? ¿Qué debate podríamos encontrar en eso, ¿no? Ahí un poco, porque 2050, por ejemplo, puede ser un horizonte como muy largo, ¿no? Pensando en el tema del cambio climático que está o que lo ha resaltado, ¿no? Entonces... Sí, bueno, a ver, el cambio climático está aquí y es imparable. O sea, no podemos decir luchar contra el cambio climático no es pararlo ni es revertirlo. Eso es imposible. Entonces, lo que sí queremos es que no sea más grave, ¿m? Porque por cada grado de temperatura, mirad, hoy salía en la prensa, por lo menos aquí en España, se hacía eco de que habían aumentado un 68% en la última, creo, la última década, los casos de muerte por episodios de calor extremo, ligado a enfermedades coronarias, etcétera, ¿no? Golpes de calor, personas mayores. Entonces, esto es un coste. Esto es un coste en vidas que tenemos y que, bueno, se puede cuantificar hasta cierto punto, pues los economistas tenemos la obligación de hacerlo, pero es un coste que está relacionado con el aumento de la temperatura. El año 2022 se ha confirmado, es el verano más cálido, el año más cálido que ha habido en toda la serie que se conoce, al menos en Europa, y esto está asociado a una expansión de otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades tropicales o contagios, ¿no? de enfermedades como la malaria, etcétera, que ahora vamos a empezar a tener también en ámbitos donde antes no existían. Pues la salud, las pérdidas económicas, por ejemplo, a nivel de producción de cosechas, etcétera. Todo esto se puede cuantificar. Es complicado, es difícil, no creo que sea perfecto, lo podemos cuantificar. Y la cuestión es, como decían los compañeros, ¿no? Desde Colombia, ¿hay que acelerar? Sí, habría que acelerar en lo máximo posible. Los ritmos no son los que se buscan. El 2050, aunque nos parezca que es lejano, para conseguir la transformación, la descarbonización, es decir, ser neutros en carbono en la economía europea, ¿no? Que es lo que se plantea, es todo un reto. A mí no me parece que sea lejano, me parece bastante ambicioso pretender hacerlo en el año 2050, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, la pena es que estas otras emergencias o estas otras circunstancias que pueden llevar la guerra en Ucrania, que en Europa, por ejemplo, eh, de, está desviando la atención, los recursos, efectivamente, a toda esa crisis energética, esto puede impedir, nos va a poder hacer impedir que no consigamos estos objetivos y que nos ralenticemos. Sí, no solamente esas otras emergencias, quizá también otros intereses, ¿no? La ciudadanía, lo que al final también lo que nosotros decidimos como ciudadanos y como nos planteemos la acción, ¿no? Al final también vamos a la política, lo que estemos valorando en las políticas, ¿no? que votamos o las que, pues también es necesaria una contribución de todos. Es que aquí se apela especialmente a algunos sectores, pero es una cuestión de todos. Y, por supuesto, cuando más aceleremos, pues menores serán esos riesgos que ya son muy altos.
Muy bien, fenomenal. Bueno, Beatriz, la verdad es que bueno, vamos ahí un poco ya justos de tiempo. Tenemos muchísimas preguntas que creo que bueno, pues abren el debate. También, bueno, pues dentro de lo que viene a ser, bueno, pues los efectos un poco de las rentabilidades que pudiéramos tener sobre, bueno, pues esas inversiones, ¿no? Dentro de lo que es el negocio bancario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco la regionalización. Pero bueno, quizá a modo de colofón, porque claro, son algunas cuantas, entonces, bueno, quizás centrarnos en este último apartado y ya, bueno, pues pensando en el tiempo sobre todo, porque la verdad es que es un gusto y creo que podríamos incluso extender una hora más, ¿no? Pero... Bueno, seguramente que podríamos tener el debate toda la tarde, por lo menos la tarde de aquí claro, claro. en Europa. Eh, a ver, la rentabilidad. Lo que sí que es cierto es que tenemos que valorar rentabilidad económica. Entiendo que la pregunta va en esa línea. También tenemos que ver, ¿no? Y no perder el foco sobre esa rentabilidad social y la rentabilidad ambiental. Con respecto a la rentabilidad económica, ¿qué es lo que sabemos desde el ámbito de la investigación? Hay muchos estudios, algunos contradictorios sobre la rentabilidad, pero lo que viene a aceptarse, ese metaanálisis, es que de los estudios realizados, lo que es la aplicación de criterios de sostenibilidad, cuando se aplican, ¿no? a unas operaciones de financiación o de inversión, no se está restando rentabilidad. Tampoco se ha confirmado que sean más rentables, pero en principio se asume que no se resta rentabilidad y que incluso a nivel de riesgo, en la aplicación de estos criterios de sostenibilidad están reduciendo el riesgo de por ejemplo, veíamos, ¿no? de morosidad con el tema de las hipotecas que se habían hecho en un análisis específicamente en el Reino Unido, ¿no? Son esas hipotecas a viviendas sostenibles o de coeficientes. Bueno, pues hay ejemplos, ¿no? Y no solamente en el mercado bancario, también en los mercados de inversión, que sí que se acepta, ¿no? Que se gestiona mejor el riesgo. Vale, perfecto. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias por tus respuestas. Creo que bueno, pues son muchas las preguntas y la verdad que gracias también a todos los asistentes. Bueno, pues superamos casi los 130, 140, ¿no? Asistentes, o sea que bueno, pues es interesante y la verdad que bueno, de muchas partes, tanto de América Latina como de Europa. Así que bueno, pues por mi parte, si quieres, bueno, pues dar algunas últimas ideas para cerrar y bueno, pues ya con esto, pues la verdad que avanzar hacia el fin por tiempos. Bueno, pues nada, yo la verdad es que como han surgido bastantes ideas, ¿no? Yo me quedo un poco las que planteaba en las conclusiones, ¿no? ¿Qué reto, qué nos va a deparar el futuro? Tenemos que ser capaces cada vez, no solamente, ¿no? de ser resilientes, de ser previsores, sino también de ser ágiles y poder compatibilizar todas estas emergencias, todos estos retos. Yo creo que además van a ser emergencias o retos que estén ligados al cambio climático y que a lo mejor no nos parece a priori que esto sea así, pero el cambio climático va a tener un efecto en cuanto, por ejemplo, a sectores estratégicos como el sector del agua, el sector agrícola, lo estamos viendo, pero, por ejemplo, en cuanto a la gestión del agua, va a ser crucial, ¿no? Entonces, seguramente que a futuro nos vamos a encontrar con estas problemáticas y con crisis derivadas del agua y ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Como otros ejemplos de la energía y la guerra de Ucrania y lo que tendríamos es que entender tanto el sector financiero como otros sectores de la economía que es necesario poder ser ágiles y sobre todo no perder ese foco, ¿no? Porque al final, si perdemos ese foco de la sostenibilidad en la actividad financiera, probablemente también estaremos contribuyendo a agravar los problemas, otros problemas y otros riesgos que puedan surgir. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, hoy sí cerramos y bueno, pues la verdad que muchas gracias a todo el mundo y bueno, pues esperamos veros en los próximos diálogos, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, muchísimas gracias a ti, Oscar, y al público por sus preguntas y su atención.
Muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo. Vale, estupendo. Hasta la próxima. Un Hasta la saludo. próxima.